Disfrutemos juntos un sábado más de la gran historia del herrero legendario, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. Anteriormente, nuestro protagonista trabajó el cuerno de Belial para convertirlo en su nueva espada de categoría mítica, la hoja del deseo ardiente y el trance, pero terminó firmando documentos. Después de terminar todo el trabajo acumulado, Grid lamenta que todos los intentos de mejorar su espada con las piedras de mejora fallaron. Grid piensa que no es porque tenga mala suerte, pues escuchó que incluso obtener una mejora de más un punto es difícil para las armas de grado mítico, pero aún así pudo crear algo grande. Así que el herrero legendario planea probar su nueva espada, agradeciendo a Asmofel por haber traído todos estos muñecos de entrenamiento. El rubio recuerda que su señor solicitó tantos como fueran posibles, así que se esforzó mucho. Confiesa que, incluso si el administrador Rabbit se enterase, hizo parecer como si los hubiera robado Piaro. El prota no quería que Asmofel fuera tan extremo, pero lo agradece de todas formas. Decide que probará el daño que puede causar y se equipa sus nuevos inventos. Asmofel se sorprende al ver que su majestad porta una espada sin mango, y le pregunta por qué utiliza un arma sin terminar. El herrero legendario responde que es un ítem completamente terminado y se lo mostrará haciendo clic en su botón de tirador. Con ello, el sistema informa de que la hoja corta de su espada fantasma negro y la hoja del deseo ardiente y el trance se han combinado exitosamente. Ahora Grid puede combinar objetos libremente. Decide comenzar por un ataque normal ligero y balancea su nueva arma, pero este simple movimiento causa una explosión en el lugar. El protagonista se sorprende porque el poder es inmenso aun cuando no se ha equipado todo su equipo de combate. Grid lamenta que las piedras de mejora no tuvieran éxito, y se cuestiona por qué fallaron. De fondo, Asmofel no sabe de qué está hablando su señor. Aún así, elogia a su majestad, ya que si la hoja puede acoplarse y separarse, Grid puede usar diferentes patrones de ataque. El protagonista explica que esto era exactamente lo que planeó, pero algo capta su atención. En el lugar parecían haberse reunido personas por el estruendo y Asmofel reconoce a los aprendices. Se asegurará de que no se acerquen demasiado. Una chica reconoce al rey Grid, considerando que es muy fuerte y amable, aunque su compañero opina que lo está elogiando demasiado cuando perdió contra Agnus. El protagonista recuerda que muchos jugadores de clase militar se alistaron con el objetivo de conseguir el conjunto de Grid. Piensa que probablemente se transferirán al Imperio Saharan después de obtener las recompensas, así que ocultar su información debería ser lo mejor. Pero, equipándose todos sus ítems, razona que si estos chicos se dan cuenta del valor que tienen los artículos que él fabrica, no se atreverán a pensar siquiera en abandonar el reino Overgeard. Frente a la atenta mirada de todos, el protagonista calcula que con la mejora de estadística de la creación de mitos, y equipándose la espada del trance y el deseo, su poder de ataque asciende a los 7548 puntos. Además de esto, la danza de Pacma y la maestría intermedia de armas se acumulan entregándole un 49% más de poder de ataque. El ataque de Grid causa 11.379 puntos de daño en los objetivos de práctica. Los jugadores se sobresaltan al ver que el protagonista causó más de 10.000 puntos de daño con un simple ataque básico. Pero esto no es todo, ya que la espada fantasma negro aumenta su daño a medida que acumula golpes consecutivos. Los presentes no asimilan que Grid sea capaz de causar 22.000 puntos de daño de un solo ataque básico. Pero esto no es todo, ya que Grid consigue asestar un golpe crítico, activando un título que aumenta el daño en un 30%, y el efecto de la danza de Pacma, que aumenta el daño crítico un 20% más, para causar 41.718 puntos de daño con un solo ataque básico. Los jugadores no pueden creer que un muñeco de pruebas, capaz de resistir hasta 50.000 puntos de daño, haya sido casi destruido por un único ataque básico de Grid. El herrero legendario grita que eso no es todo, y activa el efecto de sus guantes de luz sagrada, y su espada del deseo y el trance, para acumular 5 ataques y golpear con las llamas de Belial. Esto invoca las llamas negras, que explotan debido al efecto de la espada del deseo y el trance. El daño acumulado que causa Grid es absolutamente ridículo, y todo el campo de entrenamiento queda completamente arrasado. Asmofel se impresiona porque, aun sin haber mejorado la espada, Grid destruyó a todos los muñecos de entrenamiento en un radio de 10 metros con puros ataques básicos. El herrero legendario llora de felicidad tras presenciar el poder destructivo abrumador de su nueva arma. Entonces Asmofel revisa una llamada de Rabbit, y el rubio confiesa que Piaro es inocente, y él fue obligado por su majestad. Este fue el nacimiento de un arma de grado mítico que cambiará las batallas futuras.
En los foros, los jugadores elogian el equipamiento de Grid e informan de que sus ataques básicos pueden causar 850.000 puntos de daño. Muchos no creen que sea cierto al no haber capturas de pantalla, y otros creen que perdió a propósito contra Agnus. Ese día, la comunidad de Satisfy pasó todo el día hablando sobre fanfarronadas de otros usuarios. Por otro lado, informan a la web de que Su Majestad destruyó 220 muñecos de práctica de alta calidad con un valor de 58 de oro cada uno. Rabbit informa de que Asmofel incluso intentó incriminar a Piaro. El administrador considera aumentar el castigo por amenazar el tesoro aun si se trata del agricultor legendario o del mismo rey. El estratega piensa que esto suena peligroso de alguna manera. Entiende que reconstruir los edificios que destruyen Piaro y Grid es muy costoso, así que los advertirá. En el lugar aparece Damian, quien saluda a la web tras no haberlo visto en mucho tiempo. El estratega saluda al señor Damian, suponiendo que debe estar muy ocupado preparándose para el Festival del Vaticano, y le pregunta si vino a inspeccionar el templo. El jugador japonés responde que, como se puede ver en su vestimenta, solo vino de vacaciones y a comprar bocadillos para Isabel. Los sacerdotes NPC son raros, pero gracias a Damian, los chicos han podido completar el envío de 50 sacerdotes y 100 paladines a cada uno de los 3 templos de Rebeca del reino Overgeared. Aunque la web lamenta que los jugadores sacerdotes perdieran la oportunidad de destacar en esta expedición a Belt, Damian responde que la aparición de Agnus fue algo totalmente inesperado. Además, hay informes que indican que el Imperio intenta ganarse a los sacerdotes de Rebeca del reino Overgeared para que se unan a ellos. Los movimientos del Imperio han sido muy intensos últimamente. La web confirma esta información. El número de veces que Faker tiene que enfrentarse a los espías del Imperio aumenta cada vez más. La web razona que el crecimiento de Faker es muy notable últimamente. Cree que es posible que esté obteniendo grandes recompensas por detener a esos espías. Su progreso es tal que incluso el señor Kasim, quien es discípulo del Antier, ha empezado a interesarse en él. Si Faker es elegido por el señor Kasim y hereda sus técnicas, se convertirá en una fuerza al mismo nivel que el rey Grid. Las siniestras garras del Imperio en realidad estaban dándole una ventaja a nuestros protagonistas. Damian le pregunta a la web si sigue teniendo mucho trabajo acumulado, y el estratega responde que, afortunadamente, ya no es así. Gracias a los NPC que entrenó Styx, la carga de trabajo de la web ha disminuido bastante. Damian concuerda con que conseguir personal siempre es un dolor de cabeza, pero puede ver que no necesita preocuparse por el reino Overgeared. Decide que visitará al señor Grid antes de marcharse. La web se ofrece a acompañar a Damian, ya que necesita advertir a su señor de que si sigue arruinando las finanzas del reino podría acabar muerto. Damian se asusta al escuchar esto y pregunta si acaso hay alguna penalización o efecto de estado negativo que te mata si gastas demasiado dinero. La web responde que no es eso, es solo que el administrador del reino es extremadamente estricto con los gastos innecesarios. De repente, Bandner se suma a la conversación al escuchar que Grid puede morir, y le cuestiona a la web por qué está discutiendo un tema tan importante con un otaku. Opina que esto solo se debería hablar con el núcleo de Overgeared. Sin previo aviso, el calvito llama a todos los miembros principales del gremio, e informa alertado de que el señor Grid podría morir. Esta crisis tan repentina pilla desprevenido al estratega. Tobias no sabe de qué tontería están hablando ahora. Considera que es tan absurdo que resulta convincente y propone que se reúnan. Jisuka solamente escuchó que Grid estaba en los campos de entrenamiento y el alarmado Banner informa de que Pon y Regas no están, así que pide que se reúnan ellos por ahora. Todos llegan junto a Grid algo asustados, y el protagonista les pregunta qué hacen todos aquí, o si acaso fueron enviados por Rabbit. Jisuka da un paso al frente para decirle a Grid que, si estos son sus últimos momentos, le concederá cualquier cosa, solo tiene que pedírselo. El protagonista no sabe de qué están hablando, y qué es esta repentina oferta tan tentadora. Banner también se suma para pedirle que si muere, le deje el mando de Overgeared, mientras que Tobias tan solo quiere las armas del protagonista. Grid supone que todos tienen un enorme malentendido, y supone que todo fue comenzado por Banner. Grid solo iba a probar sus ataques básicos para terminar el día, pero parece que los sacrificios llegaron justo a tiempo. Equipándose sus objetos, declara que les dará una buena lección a los tanques por difundir rumores.
Empezará por Damian y le ordena sacar su escudo. El jugador con la clase de papa confiesa que el problema lo causó Banner. No quiere ser metido en el mismo saco. El herrero legendario no pierde el tiempo y decide confirmar si los atributos de su nueva espada funcionan correctamente. Grita que justo ahora le hacía falta un saco de boxeo con el atributo divino. El sistema informa de que los ataques de Grid causan un 50% más de daño adicional a seres divinos, y esto pilla desprevenido a Damian. El paladín de la iglesia de Rebeca es mandado a volar a pesar de sus exageradas estadísticas. El herrero legendario se siente muy bien gracias al daño extra, y Damian grita para que alguien lo salve. De fondo, Jisuka observa la escena con cierta ternura. Por su parte, Banner y Tobias animan a Damian para que resista lo más posible. El estratega se sorprende porque su señor haya pensado en un objeto con un concepto fundamentalmente diferente, justo después de encontrarse con Agnus. Opina que su señor es demasiado monstruoso como para quedarse atrás. Más tarde, alguien llama a la señora Irene en la ciudad, y la chica se sonroja nada más escuchar la voz de su amado. El protagonista le pregunta si está regresando después de llevar a Lord a la academia, mientras que Jisuka se fija en algo. Mientras Irene observa de manera intimidante a la arquera, le responde a su amado afirmativamente, aunque puede ver que Grid se ha estado divirtiendo. El herrero legendario contesta que es así. El arma que fabricó esta vez tiene un rendimiento excelente. Todavía tiene que crear más hojas especiales, pero pudo forjar un objeto de grado mítico, así que está muy contento. De fondo, Jisuka piensa que este tipo es demasiado tonto e ignorante. Razona que a Grid le han ido las cosas muy bien últimamente, desde Yura, Jisuka y hasta una princesa extranjera llamada Sua, con mujeres hermosas que destacan tanto. Supone que el herrero debe ser muy feliz y se marcha mientras le pide que vaya a besar a su esposa, propuesta que avergüenza al protagonista. Irene razona que a pesar de que, como rey, lo natural sería que tomara concubinas para asegurar un heredero, Grid todavía parece tener ojos solo para ella. Le entristece pensar en que, algún día, tendrá que dejarlo ir con aquellas que lo protegerán para siempre. Sus pensamientos son interrumpidos cuando el herrero legendario besa la mano de su señora. Este acto repentino avergüenza a Irene y Grid puede sentir que el corazón de Irene parece dolerle en este momento, y no está seguro de cómo consolarla. Cuenta que últimamente ha estado haciendo algunos trabajos de costura en el taller. Casi todo está relacionado con las armaduras, pero también hizo ropa para el pequeño Lord. Con una sonrisa, confiesa que también hizo unos pijamas a juego, y propone probarlos todos juntos esta noche. La hija de Stein sonríe de felicidad y responde que le encantaría. Quiere probárselo de inmediato. Al notar que su esposa está llorando, Grid se preocupa y pregunta si es por el pequeño Lord. Irene no sabe por qué tendría la culpa el pequeño Lord, con lo que Grid entiende que es él mismo quien tiene la culpa y le da miedo preguntar la razón. Ante esto, Irene pide que solo le muestre la ropa que le hizo. Esta escena tan amorosa parece calmar el corazón de los espectadores. El amor puro del rey y la reina es un ejemplo para todo el pueblo, y Reinhardt quedó cubierto por un aura de amor. La acción de nuestro protagonista aumentó la tasa de matrimonios y la tasa de natalidad del reino Overgeared en un 20%, aumentando también la tasa de crecimiento poblacional. El estratega se sorprende al ver estas notificaciones y de manera avergonzada, se cuestiona qué demonios fue lo que hizo su señor, preguntándose si acaso hizo algo indebido en público. Al igual que el impacto del martillo mantiene el acero caliente, esta felicidad no desaparece. Grid jura que se aferrará a este momento para proteger con todo este amor. Mientras tanto, en el campo de batalla alguien descubre que el gran campo de entrenamiento ha sido destruido por completo. Le pregunta a Asmofel si acaso su majestad empujó a su segundo mejor agricultor a tiempo parcial y a su santidad el papa hasta este extremo. Piaro recuerda que entrenó personalmente a Damian, pero parece que no fue rival para Grid. Asmofel añade que su majestad se ha vuelto increíblemente fuerte, calculando que en 2 o 3 años superará fácilmente a alguien como él. Piaro sabe que su amigo no es de los que hablan por hablar. Parece que fue ayer cuando Grid era solo un novato, pero ahora es el momento de que supere a un genio como Asmofel. El rubio menciona el nombre de su majestad y el de Kraugel, entendiendo que llega una nueva ola de héroes a los que ni siquiera el Imperio Saharan se atreverá a enfrentar. Piaro reflexiona que esta era les está asignando a ellos dos el papel de abrirles camino a las nuevas generaciones, y Asmofel está de acuerdo. El agricultor legendario añade que ese hombre con una fuerza tan inquietante también forma parte de esta nueva ola. Lamentablemente, no podemos dejar que cualquier ola atraviese las rocas, y mucho menos si es el contratista de Baal.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana, donde hemos visto que la nueva espada del deseo ardiente iluminador y el trance ha roto completamente la escala de daño del servidor. Tras acumular varios ataques y efectos de sus objetos, es capaz de causar casi 1 millón de daño de un solo ataque básico. Cuando Grid la usó para mandar a volar a Damian, el papa de Rebecca, no solo fue un momento cómico por el malentendido, sino una confirmación de que esta arma no solo es letal contra demonios, sino que será su carta de triunfo contra cualquier facción divina o angelical que se ponga en su contra. Por su lado, Lawel nos revela que las interferencias del Imperio Saharan están sirviendo como un campo de entrenamiento de élite para Faker, quien podría heredar las técnicas del maestro asesino Lantier de las manos de Kasim. Finalmente, vemos que Piaro fue capaz de reconocer que Agnus posee la clase de contratista de Baal. Esto quiere decir que el agricultor legendario conoce más sobre el mundo de Satisfy de lo que esperábamos. Y esto es algo normal teniendo en cuenta que, en el pasado, era el comandante de los Caballeros Rojos de la nación más fuerte del continente occidental. Quizás el autor le quiera dar una capa extra de profundidad, revelando secretos y más lore de este mundo, pero tendremos que esperar a los próximos capítulos para saber más. Visto el análisis del capítulo de esta semana, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además, me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.